Buenos días, amado hermano. Gracias por permitirme entrar a su hogar, al lugar donde esté, quizás su oficina o en algún lugar privado, donde usted tiene la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Gracias por este tiempo que usted dedica al estudio de la palabra de Dios. Que mi Dios Todopoderoso le bendiga con toda bendición en Cristo. En esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que encontramos en Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 31. El joven rico. El joven rico, que habla específicamente sobre la visión que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre las riquezas. Un tema bien polémico en estos tiempos, y no es mi objetivo levantar polémica, pero sí es mi objetivo que usted conozca la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de las riquezas. Y dejando toda idea preconcebida, todo aquello que nos han venido quizás enseñando en diferentes iglesias que hemos estado, y que quizás este mensaje no ha sido bíblico. Quizás a usted lo han adoctrinado con doctrinas de hombre, es decir, han torcido las Escrituras, la han interpretado a su favor para obtener beneficio de ella, y usted hoy defiende una doctrina que no es bíblica. Pero vayamos a las Escrituras, vamos a leer este pasaje y vamos a través de la lectura, a poderlo entender e interpretar. Dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
quiero hacer notar cómo este joven rico se escabulló entre la gente y se fue porque tenía riquezas y estaba poseído por sus riquezas. El Señor dijo: cuán difícil entrará en el reino de los cielos el que tiene riqueza. ¿Por qué los discípulos se asombraron? Los discípulos se asombraron porque en las enseñanzas del judaísmo estaba el que cuando un varón de Dios era prosperado, con muchos animales y con muchos bienes, pues significaba que la mano de Dios y la prosperidad y la bendición de Dios estaba sobre esa persona, sobre ese siervo de Dios. Todo aquel que era prosperado era porque era Dios mismo quien lo prosperaba. Y se tenía a los pobres, a los cojos, a los mudos, a los mancos. Se tenía como que eran personas que no agradaban a Dios, por eso no tenían prosperidad y eran apartados, eran puestos a un lado del pueblo que buscaba de Dios. Había un error doctrinal en estos discípulos. Por eso se asombraron cuando Jesús habló completamente contrario a las enseñanzas que ellos habían recibido del judaísmo de esa época. Estoy a favor de que el pueblo de Dios sea prosperado, que el cristiano sea prosperado, pero siempre para ser un canal, un puente de bendición al necesitado. Claro, Dios prospera, pero Dios prospera para que compartamos con otros. Hay que ver qué pasa con las posesiones. A veces no es que usted posea posesiones, sino que usted está siendo poseído por las posesiones. El peligro es confiar en las riquezas. He ahí el peligro de las posesiones. Dijo el Señor: porque más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Bien, esta enseñanza se la voy a explicar muchas veces, y bajo la cultura en que vivimos, según el pueblo en que hemos vivido, todos creemos que se refiere a una aguja de coser y el huequito por el que entra el hilo, por ahí pasar un camello. Pero no, esta enseñanza está tomada de una realidad en que se vive en los pueblos en esa época, en Jerusalén, en Israel y pueblos aledaños. Pasar un camello por el ojo de una aguja era difícil, y les explico por qué. Ojo de aguja se llamaba, para la entrada a los pueblos, a esas ciudades, había en los muros un hoyo pequeño, donde para que el camello pudiera entrar o salir, había que doblarle las patas y ponerlo prácticamente de rodillas, y uno por delante lo alaba, otro por detrás lo empujaba, y se hacía tedioso el hecho de poderlo hacer entrar al pueblo. Esta es la razón por la que Jesús toma esta realidad, vista probablemente con sus propios ojos en la época, como se hacía de mucha dificultad pasar un camello por el ojo, por esa entrada pequeña de una aguja. ¿Y por qué razón es difícil que entre un rico al reino de los cielos? Es difícil por esta razón de que el rico es poseído por su riqueza, ha puesto su corazón en los bienes materiales, ha cerrado muchas veces su corazón contra el prójimo, no queriendo dar, compartir, colaborar. La mayoría de los ricos poseen y tienen mucha riqueza y la multiplican porque no comparten, no dan esas bendiciones que han recibido, no las comparten. El Hijo de Dios, que es bendecido en Dios con bienes materiales, debe ser, repito, un puente, un canal de bendición a otro. Para los hombres es posible la salvación. Los discípulos, asombrados por las palabras y las enseñanzas de Jesús en cuanto a la prosperidad de la época y negándole la entrada a su reino, al reino de los cielos, a estos ricos ávaros poseídos por sus posesiones, le preguntan: Señor, ¿y quién pues podrá ser salvo? Asombrados. Pero Jesús les enseña que para los hombres
es imposible ser salvo. Bueno, la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para los hombres es imposible. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, la salvación la da Dios a través de Cristo Jesús. Usted no puede hacer nada para su salvación. Usted no puede aportar nada para ser salvo, porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue completado, fue perfecto. Jesús dijo, consumado es. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. En el relato del joven rico, él se desaparece entre la multitud, se va avergonzado, lo cual enseña que este joven no quería compartir, porque Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes, ven y tráelo a los pobres y después sígueme. Es decir, estaba poseído por sus posesiones. Enseña sobre los conceptos populares del judaísmo de la época y cómo sus mismos discípulos habían sido contagiados con tales enseñanzas erróneas. Jesús aquí está corrigiendo a sus discípulos. La doctrina que ustedes han recibido, lo que ustedes han aprendido y han visto por los años, yo vengo contra eso a enseñar que la bendición de Dios está en aquel que tiene un corazón generoso para con Dios. La prosperidad no significa la prosperidad que Dios da al hombre. No enseña, no es reflejo de su comunión directamente con Dios. No, el hombre espiritual, el hombre que en verdad tiene un corazón que agrada a Dios, siempre va a ser un canal, un instrumento para esa bendición. Los principios para el reino de Cristo Jesús son completamente diferentes a los principios aplicados en la época. Y es una pena que hoy día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo nosotros los cristianos que la iglesia es el cuerpo de Cristo en esta tierra, y que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, esté confundida precisamente por pastores, líderes, ministros que enseñan que la prosperidad es una señal de la bendición de Dios en la vida del creyente. Eso es falso. Eso no recoge las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi hermano en el Señor, esta enseñanza que yo les he traído en el día de hoy, que les he leído, está recogida tal y como se las he leído en la Biblia, que es inspirada por Dios, y recoge la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo. Lo que les he leído no es enseñanza sacada de ningún concilio, sacada de ningún pastorado, doctrinas de los tiempos estos y revividas para aprovecharse del cristiano y obtener